¿Cómo andan? ¿Todo bien? Siempre que nos... Voy a bajar esto. Siempre que nos saludamos, solemos hacer una pregunta, que es, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué pasaría si al preguntarle a algún hermano, ¿no? ¿Cómo estás? Nos responde, estoy enfermo. ¿Qué nos pasaría? ¿Eh? Nos daría cosa, ¿no? Nos daría tristeza, nos preocuparíamos. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué pasaría si cuando preguntamos cómo estás, estoy perdido? ¿No? ¿Qué pensaría uno? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos salir de esta? Si le preguntamos cómo estás y me dice estoy cautivo, más profundo ya. Bueno, es verdad, la iglesia perseguida, que estábamos diciendo recién. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen estoy oprimido, ¿no? O estoy quebrantado de corazón? A veces no hay palabras para contestar, pero estamos diciendo que si alguien nos responde eso, lo primero que nos sale es preocuparnos por el otro, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te puedo ayudar? Porque entendemos que son situaciones las cuales Dios no quiere que uno esté así. De hecho, Jesús, cuando vino, ¿no? En la palabra dice que Él vino a dar justamente libertad al cautivo, sanidad al enfermo, ¿no? Vista al ciego, eh, que vino a alentar también, eh, que vino a sanar al quebrantado. Ahora, hay una respuesta que a veces nos dan que Jesús también quiere cambiar, pero nosotros ya diría que la tomamos como natural, como algo común. ¿Cómo estás? Y cansado, ¿no? Y bueno, no nos preocupamos porque es lo normal, todos estamos cansados. Diríamos, bueno, bienvenido al mundo. Pero saben que Jesús, frente a esa costumbre que ya se nos hizo, el estar cansados o el ver a otros cansados, Jesús nos hizo una propuesta en el Evangelio que es sobre lo que quiero que leamos hoy, que pensemos hoy, ahí en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, al final, versículos, vamos a leer desde el 27. ¿Quién tiene ahí? ¿Quién quiere leer versículo 27 al 30 de Mateo 11? De buenas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre al Padre conoce culo sino el Hijo, y a quien el Hijo lo iba a revelar. Venid a mí, entonces, para trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y estéme calzo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es interesante que Jesús primero muestra la autoridad que él tiene, muestra de parte de quién es enviado, ¿no? Habla de que todo lo que él tiene se lo ha dado el Padre y de que él tiene autoridad sobre todo porque el Padre le dio autoridad sobre todo. Y una vez que deja claro su autoridad, dice, bueno, todos los que están cansados, los que están trabajados, vengan a mí, que yo les voy a dar descanso. Y la invitación no es para algunos, es para todo el que esté cansado. Todo el que reconozca que está cansado puede ir a Jesús y Jesús promete descanso. Ahora, el descanso que promete Jesús, él aclara qué tipo de descanso es, ¿no? Ahí en el final del versículo 29 dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Obviamente hay un cansancio normal, que es el físico, gracias Tomás, que nos pasa a todos, y todos pasamos por cansancio físico. Y no digo que esté bien vivir constantemente así, pero hay etapas en las cuales son inevitables. Los que fueron padres, ¿no? Los primeros meses, es inevitable dormir poco y estar cansado. Eh, o bueno, en algún periodo puntual de la vida en la cual el trabajo esté siendo más intenso, es inevitable estar cansado. O en la cual, no sé, los estudiantes, periodo de exámenes, periodo de parciales, es inevitable tener un cansancio físico
porque uno le está dedicando mucho más horas de lo normal a algo que por lo general no es así. Ahora, Jesús quiere trabajar en nosotros el descanso del alma, y es un poco lo que quiero que pensemos, porque el dormir nos descansa el cuerpo, el dormir nos repone la energía del cuerpo, pero no repone ni descansa nuestra alma. Incluso hay veces que hablamos del cansancio mental. Bueno, capaz el despejarse, el hacer otra cosa, después vamos a hablar un poco del ocio también, ¿no? Nos descansa la mente, pero eso no repone ni descansa nuestra alma. Y la única forma de encontrar descanso del alma es a través de esta invitación de Jesús. No es algo instantáneo el descanso del alma. Vieron que Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero miren lo que dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Estas dos palabras, el aprender y el hallar, me hacen pensar en que no es algo instantáneo, que uno llega a Jesús y ya tiene las pilas puestas y está al 100. ¿No? Es el ir aprendiendo de la forma de vivir de Jesús, el ir aprendiendo de lo que Jesús quiere de a poco, es lo que nos va justamente nos va a hacer ir hallando el descanso, nos va a hacer ir encontrándolo de a poco. Y el descanso es algo que toma tiempo. Uno no puede reponer, volviendo al cansancio físico, no puede reponer 8 horas del sueño en 15 minutos, ¿no? Puede ayudar un poquito para seguir el día, pero no lo puede hacer. Hoy en día existe herramientas y tecnología y cosas que nos permiten hacer todo lo que nosotros pensemos, absolutamente todo, lo podemos hacer más rápido que hace 1000 años, por ejemplo, ¿no? No sé, moverse de un lugar a otro. Y hoy por los autos, las motos, la bici, podemos hacerlo mucho más rápido que hace un tiempo. Cualquier trabajo que se nos ocurra, cualquiera, ya hay herramientas, hay tecnología que permiten que se haga más rápido que hace 1000 años, y muchos que hace 20 años, ¿no? Desde herramientas que me imagino que deben servir en la construcción, hasta la parte tecnológica, o sea, hay herramientas, hay tecnología para hacer todo más rápido. Lo único que no podemos hacer más rápido es descansar, es algo que no se puede acelerar, no puedo apurarlo. No existe una tecnología, una herramienta que nos haga descansar más rápido. Entonces, estamos acostumbrados a tener cosas que nos ayuden a producir el doble, a rendir el doble, a pensar el doble de rápido, a generar el doble de cosas, pero queremos tener esa misma velocidad para reponer la energía y eso no se puede. No está diseñado así. Hay algo que no es así. Dios no lo pensó así. Pero es interesante. No solo Dios, sino tampoco la persona ha podido inventar nada de eso. Claro, la persona no ha podido. Es interesante, en el versículo 30, parece una contradicción lo que Jesús propone. Viene hablando, bueno, vengan a mí los que están cargados, los que están cansados, y yo los voy a hacer descansar. Pero enseguida, ¿de qué habla? De un yugo. No es una palabra que no usamos hoy en día, capaz varios ya han escuchado de ella en otras charlas, en otras situaciones, pero el yugo era esa madera o esa conexión que se ponía entre dos animales, entre dos bueyes, entre dos toros, para que caminen hacia el mismo lugar, al mismo ritmo. Entonces unían las fuerzas de dos animales y sobre todo los mantenían alineados en el mismo sentido y al mismo ritmo, ¿no? Pero ¿qué era? El yugo era una carga, porque el toro no es que lo emparejaban por Bluetooth con el otro toro, o sea, le ponían una madera que pesaba y que le sujetaba el cuello y que les ponía un peso que los hacía ir caminando juntos. Y Jesús dice, ¿vos estás cargado? Bueno, vení, cargate con lo mío. Pero al final parece una contradicción. Nos quiere hacer descansar, pero nos invita a cargarnos con otra cosa. Quiere que nosotros descansemos nuestra alma, pero quiere que llevemos su yugo. Al final, la invitación que nosotros esperamos es venir, yo te saco todos los yugos y vos sos totalmente libre y vas a tu ritmo y ahí vas a estar más descansado. Pero en el lenguaje de los rabinos de esa época, de los maestros de esa época, Jesús no fue el único que se le ocurrió la brillantez de usar el yugo. Era muy común que los rabinos hablen del yugo de ellos, refiriéndose a la forma de vivir que ellos enseñaban, al conjunto de enseñanzas, al estilo de vida que cada maestro proponía, ¿no? Entonces, Jesús lo que está diciendo cuando dice, lleva mi yugo es, lleva el estilo de vida que yo te propongo. Cargate con las enseñanzas que yo te estoy dando. Cargate con el tipo de vida que yo quiero que vos tengas.
Y los invito a ir a Deuteronomio, porque este tema del descanso es algo que no nace ahí cuando Jesús plantea esto en Mateo. Es algo que viene mucho antes, es una discusión que Jesús después va a tener con los fariseos, que vamos a ver por arriba. En Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio 5, versículos 11 y 12. Perdón, de 12 al 15. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero en el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y miren lo que dice el 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Toda la ley, que a veces hay cosas que no le encontramos un sentido, tienen un porqué. Y es lo que Jesús también va a discutir ahora más adelante con algunos fariseos. No era un capricho de Dios decir, no, un día a la semana tienen que descansar. No era una ley simplemente para, a ver cuando la rompes, estás en pecado. Tiene un porqué. Y ahí el porqué que les dice es que puedan tomar ese tiempo para recordar que ellos venían de una esclavitud en Egipto, en la cual ahí obviamente no había descanso ninguno, ¿no? Eran esclavos, palo y palo, y bueno, y tenía que cumplir lo que sus amos le decían y vivían a ritmo de lo que le decían los egipcios. Si el egipcio decía, vos trabajás los 7 días, trabajás los 7 días. Lo que Dios le dice es, tómense un día para descansar, no porque sí, le dice que esto te ayuda a recordar que ya no sos esclavo en Egipto. Y saben que el descanso a nosotros también nos tiene que servir, el descanso de nuestra alma para lo mismo, para recordar que ya no somos esclavos de otros yugos. A veces el cansancio del alma, el cansancio espiritual que tenemos, se da porque sin darnos cuenta, en vez de estar llevando el yugo de Jesús, en vez de estar llevando el estilo de vida, la forma de caminar que Jesús quiere, estamos llevando otros estilos de vida, estamos llevando otros yugos, que llámenle la sociedad, el sistema, el mundo, la carne, no sé, lo que quieran, pero sin duda que hay otras cosas que nos van dando otra forma de vivir, y vivir de esa otra forma es lo que nos va cansando. Entonces, Jesús también nos invita a descansar y que el descanso lo busquemos a propósito y nos sirva para recordar, bueno, ya no soy esclavo de estas otras formas de vivir. Puedo no caer acá, o sea, puedo no caer en esta forma de vivir y vivir como Jesús quiere. Y por eso puedo descansar. Y pensando un poco en esos otros yugos que a veces nos cargamos, pensaba en distintas cosas que llevándolo a la práctica que nos cargan. Capaz al que más le echamos la culpa, ¿no? Al trabajo, a la productividad. Capaz no nos está cansando solamente el trabajar, nos está cansando llevar el yugo de pensar que nunca es suficiente, de pensar que la provisión que yo pueda conseguir tiene que ser siempre más. O me cansa el cargar con el yugo de creer que la provisión viene de mí y no viene de Dios. Capaz que en el tema del estudio no me cansa el estudiar en sí, sino que el alma me la cansa el miedo al fracaso, o me la cansa el creer que si me va mal no soy nadie, ¿no? Y son esos yugos que capaz, no sé, nos los imponemos nosotros mismos o nos los impone el sistema, como quieran llamarle. Capaz que no te cansan los problemas de tu familia, capaz lo que te cansan es que tenés que estar aparentando todo el tiempo que tu familia es perfecta. Y, y ahí la presión de ser un buen padre, de ser un buen esposo, de ser un buen hijo, que nunca se equivoca, que siempre hace todo bien, termina siendo lo que cansa tu alma. No termina siendo en sí las discusiones o el problema de la familia, sino que el yugo en ese caso es sostener una imagen de que en casa está todo bien. Capaz no te cansa el día a día, lo que te cansa es tener que simular y tener que buscar y alcanzar siempre tener un mejor auto, una mejor casa, tener que ser mejor que el otro, ver que en las redes todos muestran algo y que yo no puedo ser menos. Y no es el día a día, el tener que trabajar, el tener que vivir. Lo que te cansa es el estar comparándote todo el tiempo con otro. Capaz no te cansa
lo que otro espera de vos, pensando en las expectativas ajenas, ¿no? Sino que a veces nos cansa que queremos todo el tiempo complacer al otro. No, no, estoy cansado porque Fabián no para de pedirme cosas. No, capaz estás cansado de que vos no sabés decir que no, porque querés quedar todo el tiempo bien con él. Porque todo el tiempo tenemos que decir que sí, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, no podemos decir que no, porque yo debería poder ser la persona que puede con todo. Yo no puedo decir que no, porque voy a quedar mal, ¿no? Y peor todavía, hay otro yugo que nos carga, que a veces ni cuenta nos damos, que son las expectativas propias. Es el no permitirme fallar con algo, el no permitirme... No puedo, yo no puedo frenar acá porque si freno se cae todo. Y a veces no nos damos cuenta que no se cae nada, que simplemente son cosas que nos creemos, pero que en realidad el que sostiene todo es Dios y lo que no queremos es aceptar la fragilidad que tenemos. Hasta incluso en la parte espiritual del servicio, ¿no? No, estoy cansado, la escuelita, ahora terminó por suerte, pero estoy cansado porque la escuelita todo el tiempo había que hacer algo. Pero capaz lo que nos cansa es creer que si yo no sirvo o que si yo no estoy, si yo digo que no a esta lección, Dios me va a amar menos. Entonces no puedo. O lo que decíamos recién, si yo digo que no, ¿qué va a pensar el hermano? Que estoy mal, que no. Entonces lo que nos termina cansando son esas exigencias que a veces nos ponemos por yugos, que nos imponemos nosotros o que nos imponen otros, y no estamos tomando el yugo, la forma de vivir que Dios quiere. Saben que el descanso es la primera cosa que la Biblia menciona como santo. Increíblemente. Cuando uno piensa en santidad, ¿qué piensa? En alejarse del pecado, en la palabra de Dios, en Dios mismo. Pero rara vez cuando decimos vamos a pensar en cosas santas, pensamos en el descanso. En Génesis 2, vamos a ir rapidito. Sí, acá de la 1 a la 3 de la tarde. De la 1 a las 3 de la tarde, todos somos santos acá descansando. Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Así fueron acabados otros cielos y la tierra, en toda su vuelta. El de séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. ¿Creen que Dios se cansó en esos 6 días? ¿Y por qué descansó entonces? ¿Por qué era necesario descansar si no se había cansado? Si hubiera hecho afirmar y me canto, botaba todo bueno. La obra que quería. ¿Ya había hecho lo que... ¿Pará? Exacto. Yo creo, por lo menos es lo que yo entiendo, es que viene por ese lado. Dios dice, bueno, la obra ya está completa, voy a disfrutar de lo que hice, voy a tomar un tiempo para disfrutar y ver que mi obra es perfecta. Y algo que mencionó Fabián de la creación es que el ser humano fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Después es verdad que por el pecado fue desvirtuado y esa imagen de Dios se vio corrompida, pero si nosotros somos regenerados en la obra de Jesús, esta imagen de Dios que tenemos que reflejar, también se ve reflejado en esto. O sea, también uno tiene esa capacidad de disfrutar en el descanso y ver de lo que uno ha hecho, pero también sobre todo ver lo que Dios ha hecho. Tomarse un tiempo a propósito para descansar, para frenar, para parar y para ver lo que Dios ha hecho y para ver lo que nosotros hemos logrado. ¿No? ¿De qué nos sirve capaz, pensando en el estudio o en el trabajo, meterle como un caballo todo el año, pero si no tomo 10, 15 días para disfrutar del fruto de eso que he logrado, ¿para qué lo hacemos? ¿No? Ayer con mi escuelita dominical y los niños, como que hubo un descanso que cumplí con lo que tenía para hacer con ese bar. Y ese descanso es cuando uno siente esa realmente mano del Señor en las cosas, ¿no? Porque a veces uno trabaja todo el año y no tener descanso, ¿sí? Vivís cansado en la roca del diario, como vos decís. Pero el descanso acá adentro. Es que el descanso, Dios lo pensó y como dice ahí, lo santificó, después lo explicita como un mandamiento para su pueblo. Volvemos a lo mismo, no por un capricho de guarden este día, porque este día, sino porque
tenía que prácticamente obligar a su pueblo a que pare, a que frene para esto, para poder contemplar las cosas que ellos hicieron, pero sobre todo lo que Dios ha hecho. Así como a ellos, leíamos en Deuteronomio hace un rato, les dice, descansen y aprovechen ese tiempo para recordar que salieron de Egipto. Bueno, ustedes puedan descansar y cuando descansen recuerden todo lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en sus vidas. Nos enseña muchas cosas Dios cuando frena en ese séptimo día después de la creación, ¿no? Nos enseña a poder parar a propósito y a descansar y contemplar lo que Dios ha hecho. Nos enseña a que el verdadero descanso es ver y disfrutar cómo Dios reina sobre todo. Y nosotros capaz que eso, ¿no? Yo no puedo parar, no puedo frenar, no puedo apagar el celular porque se cae. Se cae todo en la empresa, se cae todo en mi familia. No puedo parar de estudiar 15 minutos porque no llego. Frená y disfrutá de ver que Dios reina sobre todo y que el mundo sigue corriendo, aunque vos pares. El mundo sigue y no afecta en nada, absolutamente en nada en que vos frenes. Aceptemos la invitación de Jesús. A veces pensamos que este pasaje de Mateo, vamos a volver a él, que este pasaje de Mateo de, bueno, vengan a mí los que están cargados y cansados, es solamente para predicar el Evangelio, ¿no? Es, si vos tenés la carga del pecado, andá a Jesús y descansá. Y es verdad, pero es algo que Jesús quiere para todo el resto de nuestras vidas. Es algo que una vez que ya somos salvos, Jesús quiere que sigamos viviendo de esta manera. No es solamente para liberarnos de la carga o del peso del pecado, sino que también es para liberarnos del peso de estos yugos que veníamos viendo, que a veces nos imponemos nosotros mismos o nos imponen los demás, y tenemos que volver a frenar y volver a recordar que tenemos que llevar el yugo, llevar la forma de vivir que Jesús quiere. Y es interesante eso, que los animales cuando llevan el yugo no solamente iban en la misma dirección o iban juntos, es interesante que eso lo que hacía era nivelar los ritmos, ¿no? de caminata. Y llevar el yugo de Jesús lo que hace es equiparar los ritmos y decir, bueno, ¿a qué ritmo quiere Dios que yo vaya viviendo? Y capaz no es el mismo para vos que para mí, porque estamos en distintas etapas de la vida o porque Dios quiere cosas distintas. Pero Él dijo algo que les vuelve a enseñar, sé mansos y humildes como yo. sí, es el imitar, como dice ahí Jesús, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, es una condición para reconocer que necesitamos descansar en Dios. Y es una condición para reconocer que necesitamos ponernos ese yugo. Lo otro bueno ahí también, sobre el yugo, que un yugo de 100 kilos, ponele, un palo de 100 kilos, es mucho más fácil llevarlo entre dos que uno solo. Sin duda, se reparte la carga, es mucho más liviana en ese sentido. Pero vamos a ver, sigue el Evangelio y en el capítulo 12, Mateo sigue escribiendo y sigue en el mismo tema, ¿no? Vamos a leer ahí Mateo 12, del 1 al 8. Se los leo. Dice, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo, ¿no han leído las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior que el templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, que no ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso en el día de descanso. Lo que había pasado con los fariseos es que habían desfigurado este mandamiento que vimos que Dios da en Deuteronomio, ¿no? de guardar un día de descanso. Los fariseos lo que habían hecho es cambiar totalmente el sentido que tenía. Vemos que en realidad Dios había dado un sentido que era para beneficiar al hombre, ¿no? Para que el ser humano ese día de descanso sea algo que lo reconecte con Dios, que lo ayude a ver lo que Dios había hecho. Y los fariseos lo fueron a lo largo del tiempo tergiversando, endureciendo y llevando a algo meramente práctico y meramente de este día no se puede hacer nada. No importa la situación que sea, no importa para qué, no importa por qué, no se puede hacer y punto. Y es interesante en el pasaje paralelo contando la misma historia, pero en el Evangelio de Marcos,
Marcos agrega una frase que dice Jesús, que acá en Mateo no está, pero que es en el mismo momento, que Jesús les dice, ahí a los fariseos les dice, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Para qué está hecho el día de descanso? ¿Para qué está hecho el mandamiento de Dios de descansar? Entonces, como dice ahí, para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Cuál era la necesidad de los discípulos en ese momento? Dice, estaban... Exacto, era comer. Era tan simple como eso. Ellos estaban caminando con Jesús y tenían hambre y su necesidad era comer. ¿Qué hicieron? Arrancaron unas espigas de grano, que además estaba permitido por la ley, cuando uno tenía hambre, agarrar algo de una cosecha y comer. Y los fariseos lo que habían hecho era quitar esa esencia de la ley, ese espíritu que había atrás de la ley, que era que el descanso beneficia al ser humano, lo tergiversaron y dijeron, no, el ser humano tiene que vivir para cumplir con el día de descanso. Entonces al final más que un descanso era una carga. Y nosotros, capaz no como los fariseos, porque no nos veo así, o por lo menos no veo que en nuestro contexto sea lo que pase de esta forma, pero también hemos desfigurado el sentido del descanso. También hemos modificado la forma original que Dios pensó para descansar. Pensemos en algunos ejemplos. Un celular se me está quedando sin batería, lo apago y lo dejo ahí. ¿Se va a cargar solo? No. El auto se me está quedando sin nafta. Bueno, tal, lo estaciono y lo dejo parado porque se está quedando sin nafta. No se va a cargar, ¿no? Y nuestra alma, solamente por frenar un rato, tampoco se va a recargar, tampoco va a reponerse. El descanso no es simplemente parar. El descanso, como dijo Jesús ahí en Marcos, el descanso es para satisfacer las necesidades del ser humano. Es para reponer lo que nos falta. Descanso físico es para reponer la energía que nos falta física. Pero el descanso del alma es para también reponer esa necesidad espiritual que nosotros tenemos de conectarnos con nuestro Dios y de observar lo que Dios ha hecho. Pausa activa puede ser. ¿Cómo? Una pausa activa. Bien, es una interesante forma de verlo. Una pausa activa, una pausa para en realidad buscar hacer algo que nos acerque a Dios. Si lo que nosotros llamamos descanso no está siendo de provecho para nosotros, no está siendo un descanso, ¿sí? Y yo pensaba que capaz los fariseos habían convertido el descanso en este legalismo de no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer esto, no se puede... Y creo que nosotros capaz hemos también desfigurado el descanso en otro sentido. El descanso es, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo un día libre, tengo que aprovechar a ponerme al día con la serie, tengo que aprovechar a mirar todas las historias que tengo pendiente, tengo que aprovechar a ir al balneario, es más, si es un fin de semana, San Gregorio, porque si no, no me da. Entonces, es una lista de cosas que tengo que hacer para poder descansar. Y al final no descansamos nada. ¿No les pasó de ir de vacaciones? Exacto, ¿no les pasó ir de vacaciones cuando vuelven a decir, bueno, ahora necesito unas vacaciones? Porque no nos sirvió para nada. Si el tiempo que nosotros tenemos de descanso no nos alimenta, así como los discípulos se alimentaban de esas espigas, no nos sana, no nos restaura, no va arreglando las cosas que tenemos rotas dentro nuestra, perdone que le diga, pero no descansaron nada. Y hoy vemos el descanso como un hermano inseparable del ocio. Y a veces es parte, pero a veces no. El tiempo libre, el ocio, a veces nos ayuda a reconfortar, a descansar la mente, a despejarnos de las responsabilidades que tenemos. Pero a veces lo único que hace es cansarnos más, ¿no? Capaz no sé, que lo que decíamos recién, ¿no? Ver una serie o explorar en Instagram, jugar al fútbol, hacer un hobby, ir a pescar, lo que a ustedes les guste, puede ser un aliado del descanso. O a veces no, a veces puede ser algo que nos deje incluso más cansados. Físicamente no, porque no hicimos nada. Exacto, ahí nos pusimos otro yugo más, pero todo eso nos puede hacer olvidar por un rato nuestras responsabilidades, nuestras cosas que nos cansan, pero si no alimenta nuestras verdaderas necesidades, no descansamos, ¿no? Capaz que los discípulos podían aprovechar y juntarse y estar, no sé, hacer algunas cosas, pero si en ese momento no cumplían la necesidad que ellos tenían, que era comer, tan simple como eso, no habían aprovechado el tiempo de descanso. Entonces, tengamos cuidado que el descanso nos repare y nos reponga energía y que no nos distraiga. Porque a veces pensamos que distraernos un rato es descansar, y no es así. Ese hay que tener un pequeño cuidado también, porque ese distracción, como decís, si no repara nuestra alma,
y dejamos de lado a Dios, también nos puede traer otro yugo. Sin duda. De hecho, lo que es el entretenimiento, que no quiero demonizar el entretenimiento, ¿no? Tampoco me quiero ir a ese extremo. O sea, es bueno y como ya dije, nos ayuda muchas veces. Pero es verdad que también incluso emocionalmente muchas veces lo que hay para consumir hoy en día nos termina dejando más angustiados, más preocupados, más, no sé, el entretenimiento a veces son, por poner un ejemplo, una película o lo que sea, suceden un montón de cosas, emociones que nos revuelven por dentro y cosas que a veces nos cansan más de lo que nos descansa. Que en vez de conectar y decir, voy a tranquilizarme un rato, veo una película y termino más estresado de lo que estaba antes. Y como pasa con eso, puede pasar con un montón de cosas. Puedo decir, voy a descansar un rato, me voy a juntar con unos amigos a jugar un fútbol y termino enojado, insultándome con otro. Y en vez de descansar, terminé amargándome por dentro. A veces buscamos el ocio a propósito para evitar el silencio, ¿no? O a veces decimos, qué bueno, tengo un rato libre, ya no tengo que estudiar, no tengo que trabajar. Y lo que buscamos es el ocio para evitar el silencio que nos confronta con nuestro Dios. Que al confrontarnos con nuestro Dios nos repara, nos restaura, nos anima, nos alienta, pero también nos incomoda. También el descanso, aunque no queramos, a veces son momentos en los que Dios nos confronta y nos marca las cosas también en las que no. Jesús les deja claro, ahí en el versículo 5 y 6, dice, ¿no han leído la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Y miren lo que dice en el 6, les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Hay uno que es mayor al templo, ¿no? Y Jesús está hablando de sí mismo, obviamente, diciendo, acá hay alguien que es mayor a toda la ley, a todo el sistema religioso que ustedes han creado. Y Jesús deja claro que el verdadero descanso ahí, ¿no? Se lo deja claro a los fariseos, está en Él. Ahora, si el descanso no es ni cumplir ciertas reglas para lograr descansar, ni tampoco hacer lo que yo quiero con el ocio, ¿qué es el descanso? Y hay un pasaje que es muy conocido, que la mayoría lo debe saber de memoria, pero que habla del descanso, que es el Salmo 23. Vamos a ir rapidito. El descanso como Dios lo planificó está reflejado en este salmo. El descanso como Dios lo piensa para nosotros está escrito y descrito, mejor dicho, en este salmo. Lo leemos, ya muchos lo deben saber, pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pensaban en las pequeñas frases que tiene este salmo, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. La imagen, la oveja y el pastor, ¿para qué lo lleva a un lugar de pastos? Para que se alimente. Para que esta oveja justamente vea la provisión de Dios y se alimente de a donde el pastor lo llevó. Así como los discípulos en ese momento lo que necesitaban era alimentarse, nosotros también a veces en el descanso lo que necesitamos es parar y alimentarnos de lo que Dios nos da. No es solamente frenar, es dejarme pastorear. Vieron que la oveja es llevada por el pastor, primero a los delicados pastos, después a las aguas. Dice, clarito, incluso, me guiará por sendas de justicia. El descanso incluye muchas veces la guía de Dios. Queremos encontrar la guía de Dios, el consejo de Dios, saber qué hacer, qué decisión tomar, pero no frenamos, no podemos frenar. O eso no creemos, pero en el descanso es donde encontramos la dirección de Dios, donde Él nos pastorea. En el descanso, como decía Fabián, no es algo pasivo, es un descanso activo. Dios renueva mis fuerzas y reorienta mi camino, ¿no? Dice en el versículo 3, confortará mi alma,
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él va corrigiendo nuestros caminos también en los tiempos de descanso. Y lo que está interesante es que por ahora parece que el pastor llevó a la ovejita a Disney, ¿no? En lugar de pastos verdes, lugar de agua tranquila. Pero después, David, la oveja, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el descanso no depende de las situaciones. La oveja se siente descansada y encuentra descanso en el pastor, no en la pradera en la que está. ¿No? David no dice, el paisaje es mi pastor, las buenas situaciones son mi pastor. Acá Jehová es mi pastor. Y aunque estemos, como dice ahí, en valle de sombra de muerte, podemos descansar igualmente. Vamos a encontrar igual el aliento, como dice ahí en el versículo 4. Incluso nos plantea que Dios forma un banquete para nosotros. Dice ahí, aún en presencia de nuestros enemigos. O sea, aún cuando no habría chance de frenar a comer, porque están los enemigos persiguiéndonos, porque están las situaciones corriéndonos, porque está fin de mes atrás nuestro, porque tenemos que llegar a esta fecha con algo, porque el trabajo, porque el estudio, porque se cae todo en mi casa, porque los problemas de la familia, porque lo que sea, aunque todo eso nos esté rodeando, Dios nos pone un banquete para que nosotros frenemos, nos sentemos y disfrutemos. Y podamos encontrar descanso aún en medio de esas situaciones. Y termina el Salmo 23, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pasamos de nosotros estar siguiendo, llegar a tiempo con las cosas, llegar con esto, de nosotros estar persiguiendo distintas cosas, a dejar que el bien y la misericordia nos persigan a nosotros, como dice ahí el Salmo. Y me parece interesante ver esto, ¿no? Como esto que Jesús dice, van a hallar descanso en mí, a veces parece algo muy filosófico. ¿Cómo voy a encontrar descanso en una persona? Y no entendemos bien en la práctica qué significa. Y este salmo nos ejemplifica muy bien a qué se refiere Jesús. Vamos a acelerar un poco ahí, así seguimos con Mateo. Mateo capítulo 12, seguimos ahí. Me gusta cómo termina el versículo de ese pasaje, versículo 8, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor incluso en el día de reposo. En nuestras vidas, en los momentos libres, en los momentos que tenemos para descansar, ¿podemos decir que hay Dios también en nuestro Señor? ¿Podemos decir que Dios está gobernando solamente en los momentos en los que estamos ocupados, en los que tenemos cosas para hacer, o en los momentos en los cuales hoy no tengo nada para hacer, puedo elegir hacer lo que yo quiera? Dios está presente, pero Dios es Señor, como dice ahí el Hijo del Hombre, es soberano, está controlando aún esos momentos en mi vida, controlando desde el punto de vista de su autoridad, sí, pero nosotros le estamos dando ese lugar de Señor aún en el tiempo de descanso. Esos ratos libres en los cuales podemos elegir con libertad hacer lo que queramos para reponernos, para saciar nuestras necesidades, como digamos que el descanso es para saciar nuestras necesidades. Mi corazón busca pasar aunque sea un rato con Dios, o bueno, hoy que no tengo nada para hacer, voy a descansar hasta de la iglesia. Y aprovecho y listo, no vengo y tampoco tengo el devocional porque hoy tengo todo el día libre. ¿No? ¿Qué nos deja nuestro descanso? ¿Nuestro descanso nos acerca más a Dios o nos aleja más? ¿Nuestro tiempo de descanso nos deja más sensible a la necesidad de los otros o nos deja más insensibles? Cuando descansamos, después de ese tiempo, ¿estamos más irritados, más egoístas, más encerrados nosotros mismos? ¿O el tiempo de descanso sirvió para reponer esa conexión con Dios, esa necesidad espiritual que tenemos? Y de verdad podemos decir que nuestra alma descansó. Yo pensaba, si después de descansar soy peor amigo, peor persona, peor esposo, peor hermano, peor hijo, lo que sea, lo que tuve no fue un tiempo de descanso, fue un rato de egoísmo disfrazado en ocio, ¿no? Fue un rato, decir, hoy tengo un rato libre, voy a cumplirme todos los caprichos que quiero. Y a veces malinterpretamos eso. Y está bueno que lo tengamos en cuenta ahora que se vienen las vacaciones, que vamos a tener, seguramente la mayoría se toma licencia en este tiempo que viene. ¿Para qué lo vamos a aprovechar? No, y vuelvo a lo mismo,
queriendo dejar mal parado o diciendo que está mal el tiempo libre y el ocio, pero si en todo el rato libre que tuvimos de nuestras vacaciones no fuimos a Dios y no reconectamos, no descansamos nuestra alma, solamente descansamos nuestro cuerpo, no estamos descansando bien. No estamos haciendo que el descanso esté al servicio del hombre, sino que al final estamos cumpliendo con cosas que tenemos que hacer. No tengo que dormir más de 8 horas porque hoy no tengo nada para hacer, hoy puedo dormir 10. Pero al final no estamos descansando verdaderamente. Y vamos a terminar con este último pedazo ahí de Mateo, que se viene del 9 al 13. Después de que Jesús nos invita a descansar y después de que Jesús corrige una idea equivocada que tenían los fariseos del descanso, ahora lo que hace Jesús es que nos muestra de forma encarnada, nos muestra personificadamente cómo es el verdadero descanso que Él ofrece. Jesús muestra con el caso de un hombre, que vamos a leer, lo que hace el descanso que Él ofrece. Dice ahí, a partir del versículo 9, dice, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio un hombre que tenía una mano deforme, o seca, dice en la Reina Valera. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Ellos esperaban que dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Y Jesús les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Y después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en este día de descanso con este hombre que encontró? Lo ayudó, lo que estamos diciendo, ¿no? Hizo que el día de descanso esté al servicio de la necesidad de este hombre. El verdadero día de descanso de este hombre fue ese. Creo que el momento de mayor descanso, no porque no había nada para hacer, sino porque él estaba en la sinagoga, en un lugar en el que se suponía que tenían que encontrar descanso y no lo estaba encontrando, hasta que entra Jesús y vemos que lo sana. Seguramente ¿no? Este hombre en ese momento pudo descansar de la vergüenza que sentía, pudo descansar de la humillación que sentiría también de los otros que lo veían en esa situación, pudo descansar del señalamiento de los demás y descansar también de la culpa que él mismo sentía con él. Porque una persona, hoy en día, capaz alguien en esa situación podría estar en la sociedad sin ningún problema, no pasa nada. Pero en ese momento era un inútil y todos se lo debían decir y él mismo lo debía decir y no servía para nada una persona en esa situación. Y lo que hizo Jesús fue restaurarlo, fue sanarlo. Y ese es el tipo de descanso que Jesús quiere para nosotros. Acá lo mostró de una manera física, pero también lo quiere para nuestra alma. Y es interesante la frase que dice, entonces, cuando Jesús responde, por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Y me acordaba de una frase de una canción, no le digan a nadie, pero es una canción católica. Esta canción que muchos la deben conocer, Tú has venido a la orilla, ¿no? Un coro que incluso varias veces la hemos cantado. Pero hay una frase que dice que mi cansancio a otros descanse. Y capaz Jesús podría haber dicho, no, yo hoy estoy en mi día de descanso, vengo el lunes. El lunes a esta hora, saca turno y te sano. Capaz nosotros en nuestro día de descanso lo que queremos es esto, satisfacernos a nosotros y que Jesús restaure mis necesidades, cumpla con mis necesidades, pero hoy no me molesten, yo estoy en mi día de descanso. Jesús lo que dice es lícito hacer bien en el día de reposo. Jesús conecta el descanso y el hacer bien a los otros como una misma cosa, como algo que se llevan. El día de reposo no es solamente no trabajar. Capaz, si a mí me hace bien no trabajar para restaurar mi vida, para descansar en mi alma o en mi cuerpo, bien. Ahora, si es para restaurar a otro, para dar descanso a otro, está bueno que nosotros nos cansemos, hasta físicamente, pero es interesante que en esas situaciones, y muchos lo deben haber experimentado,
que cuando a veces terminan cansados, dice, estoy cansado pero estoy feliz. Como decía Fabián, ¿no? Con el tema de la escuelita. Una vez termina cansado, pero está feliz porque sabe que está haciendo un bien a otro, porque mi cansancio ayuda a que otro descanse. Y el descanso, según Dios, no es una indiferencia, ¿no? De esto que decíamos, es mi día de descanso, hoy no me molesten, sino es un tiempo donde al yo descansar mi alma, la misericordia toma prioridad. Y como decía Jesús anteriormente, si supiéramos el verdadero significado de que lo que Dios quiere es misericordia y no tanto sacrificio, entenderíamos que aún en los tiempos de descanso, el tener misericordia con otros es una prioridad. Aunque parezca que esto nos va a cansar más, en realidad esto lo que es llevar el yugo de Jesús. Es llevar el mismo yugo que Él nos propone, ¿no? Llevar el estilo de vida que Él quiere que llevemos es llevar su yugo. Y el estilo de vida que Dios quiere que llevemos también es ayudar a que otros puedan descansar. Y tenemos esa promesa de Él, aunque digamos, qué clavo, hoy tengo que servir a otros. Pero tenemos la promesa que Jesús nos dio unos versículos antes que dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y este es el yugo, entre otras cosas, esto es parte del yugo que Jesús quiere que llevemos. Si mi forma de descansar me vuelve indiferente al sufrimiento ajeno, no se parece al descanso de Jesús, se parece más al descanso de los fariseos, ¿no? Entonces, tengamos cuidado también de cuando descansamos, capaz a veces aprovechar esos días libres para, no sé, para invitar a comer a alguien que está solo, para ir a ayudar a alguien que tiene alguna necesidad. Y nos levantamos y hoy no tengo nada para hacer, pero podría hacer esto, que va a hacer bien al otro. Y démosle prioridad, porque en su justa medida esto también va a descansar nuestra alma. Tampoco uno tiene que buscar un equilibrio y no caer justamente en esto que hablábamos hoy, de no imponernos tampoco el yugo, de decir yo no puedo decir que no a nada. Pero en un cierto equilibrio esto también trae descanso a nuestra alma. Y quería ahí redondear el pensamiento de hoy en 4 palabras. Primero, reconocer qué yugo estoy cargando, ¿no? Si por defecto sabemos que el yugo de Jesús no lo estamos cargando, sabemos que naturalmente no nos sale, pero identifiquemos qué yugo, reconozcamos qué tipo de vida estoy llevando, qué es lo que nos carga, al ritmo de qué estoy viviendo, al ritmo de las exigencias de quién. ¿Son las de Jesús o las exigencias mías o las exigencias que me pone quién? Después, responder. Bueno, aceptemos la invitación de Jesús. Sacate el yugo que tenés y cargate con el yugo de Jesús. Y eso no es solamente desconectar un ratito, es encontrar el verdadero descanso. Después, dijimos reconocer, responder y reordenar o revisar, podríamos decir. Revisar cómo descanso y qué hago con mi tiempo libre. ¿Qué es lo que forma parte de mi descanso? Yo creo que un equilibrio en el descanso es lo que trae el verdadero descanso, físico, mental y espiritual. Pero muchas veces lo primero que nos olvidamos es la parte espiritual, ¿no? Y después, la última palabra, repartir el descanso. Pedirle a Dios que así como Él me da descanso a mí, poder yo también repartir ese descanso con otros y ayudar a que otros puedan descansar. ¿Sí? Vamos a leer de nuevo ese pasaje, ahora pensando en todo esto que decíamos. Versículo 28 de Mateo 11. Jesús dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que ahora que se viene la etapa del año en la cual descansamos, fijémonos si realmente vamos a descansar en este tiempo o vamos a simplemente adormecer nuestro cansancio un ratito y cuando termine eso volvemos a estar cansados enseguida. Si realmente vamos a tomar ese tiempo para reponer energías o vamos a anestesiarnos un par de semanas hasta que tengamos que volver a la rutina. ¿Sí? Pensemos en eso. Nuestro creador y la persona que más nos ama diseñó el descanso para nosotros. Aprovechémoslo, pero aprovechémoslo como Él lo diseñó, no como nosotros lo hemos ido modificando. Vamos a escuchar una canción y después ya cierra Carlos, si les parece, voy a cantar. Nada más.
Qué lindo es en tus manos descansar. Seguro estaré hoy, mañana y la eternidad. Aunque en valle de sombra me encuentre y el presente solo traiga dolor, sé que tú me cuidarás y tu vara aliento me dará. Qué lindo es en tus manos descansar. Seguro estaré hoy, mañana y la eternidad. Si alguien intentara apartarme, sé que no lo logrará. Aún en fosa de miedos y males, sé que conmigo estarás. Qué lindo es en tus manos descansar. Seguro estaré hoy, mañana y la eternidad. Qué lindo es en tus manos descansar. Seguro